Leemos la palabra del Señor, Job 11, del 1 al 9. Aleluya. La palabra del Señor se lee de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor: respondió Sofar Naamatita y dijo: las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? Harás escarnio y no habrá quien te avergüence. Tú dices: mi doctrina es pura, y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo, y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. 7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el infierno. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. El tema de esta noche es reflexionando sobre los atributos de Dios. Mira, hemos tratado como 14 temas consecutivos acerca de los atributos de Dios. Una serie de cosas que tiene Dios, una serie de cualidades divinas que tiene. Así que yo creo que es menester nosotros, después de todo, ¿no?, esa maratónica, digamos, de temática que hemos tratado, ahora lo que nos toca es reflexionar. Ya conocemos que Dios tiene poder, tiene misericordia, es perdón, es amor. Incluso el último tema es: Dios es ira también, Dios es juicio, Dios es justicia, Dios es soberano. Y nos quedaremos solamente conociendo lo que Dios es, o el que trataremos cada día de reflexionar de lo que Él es grande, es poderoso. Entonces este tema tiene que ver con Él. Si ustedes ven aquí en el versículo 7, Sofar le está, digamos, acusando de maldad a Job. Pero Sofar está hablando a través de la iluminación del Espíritu Santo y estas palabras. Porque toda palabra que está escrita en la Biblia es por revelación de Dios. Y ningún siervo que ha escrito la palabra de Dios puede haber sido por su propia cuenta, sino ha sido por revelación del Padre Celestial. Tal es así que él mismo se sorprende. El mismo Sofar, si bien es cierto que le está exhortando a Job, pero el mismo Sofar es un varón de Dios, ¿no es cierto?, que va a entender al Señor en esa dimensión. Y fíjense lo que dice en el versículo 7: descubrirás tú los secretos de Dios. ¿Quién podrá descubrir los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Imposible. Dios es más alta que los cielos. ¿Y qué harás? Es más profunda que el infierno. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión, su extensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. ¿Cuándo dicen amén? A su nombre. ¿Se da cuenta, hermano? En casi toda la temática de los atributos de Dios se ha observado las admirables y preciosas perfecciones del carácter divino.
después de haber meditado con sencillez y eficiencia las cualidades de Dios. Y eso es lo que hemos hecho. Nos queda evidencias suficientes para decir que Dios es, en primer lugar, un ser maravilloso, de infinita grandeza y poder. ¿Cuánto dicen amén? Ese es todo lo que tiene Dios, todo lo que es Él. ¿Cómo no nos vamos a quedar maravillados? De modo que nos vemos obligados a usar las palabras de Zofar que dice, y repetimos nuevamente, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Él es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Él es más profundo que el infierno. ¿Cómo lo conocerás? Su dimensión es más larga en la tierra y más ancha que la mar. Cuando dirigimos nuestro pensamiento a los atributos de Dios, a su omnipresencia, a su omnipotencia, nos sentimos anonadados, nos sentimos perplejos y sin manera de recuperarnos de nuestro shock, como se sintió Zofar al describir estas palabras diciendo que Dios es más que todo lo demás. ¿Cuánto dicen amén? De manera que cada uno de nosotros debemos ser conscientes de reconocer, miren, si Dios es más que lo demás, omnipotencia, entonces nosotros tenemos que tener esa hidalguía de reconocer, número uno, que poco hemos oído de Dios. Número dos, que poco conocemos a Dios. Y número tres, parcialmente conoceremos a Dios en su gloria cuando estemos en su presencia. Aún ahí. Poco hemos oído de Dios. Y miren lo que dice Job en el capítulo 26, 14. Dice Job: he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Miren, cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Cuán poco he oído de Dios. Eso es lo que está diciendo Job. Después de toda nuestra búsqueda y meditación, hemos de decir como Job: cuán poco hemos oído de él. La Biblia dice, hermanos, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Cuán poco hemos oído de Dios. Y no podemos ufanarnos de que conocemos a Dios, de que hemos oído demasiado de Dios. Poco hemos oído de Dios. Porque para oír de Dios mucho hay que leer la palabra del Señor. Hay que escudriñar la palabra de Dios. Y las bendiciones del Señor están ahí. ¿Cuántos conocemos que Dios es sanador? Y muchas veces andamos enfermos porque no hemos oído de Él. Ese es el gran problema. Es decir, conocemos todos los atributos, que Dios es amor, que Dios es perdón, y no queremos perdonar. No tenemos amor para amar, no queremos perdonar porque no hay perdón en nuestras vidas. ¿Y cómo va a llegar el perdón en nuestras vidas? Si solamente sabemos que Dios es perdón. Pero entonces ahora ese perdón tiene que venir a mi vida porque yo tengo que escuchar, porque escudriño su palabra, escudriño, me alimento de su palabra. Entonces vendrá la bendición a nuestras vidas. Si no, estamos desperdiciando, no estamos aprovechando, en el buen sentido de la palabra, los atributos de Dios. Dios tiene muchos dones, muchos talentos, muchas cualidades para dar a sus hijos. ¿Y qué hacemos sus hijos?
Lo único que hacemos es cerrar los brazos, tapar los oídos, cerrar los ojos para no oír. Y Job, bien claro, él siendo un siervo de Dios, perfecto, hombre, siervo de Dios, dice él en su palabra, aleluya, 26:14. Estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán poco es el susurro que he oído de él, o que hemos oído. Cuando uno oye poco de él, entonces tenemos la posibilidad de no aprovechar de sus atributos ni de sus bendiciones. Escuche bien, hermano. La mujer del flujo de sangre aprovechó bien uno de sus atributos de Dios. ¿Qué atributo aprovechó? Su poder. ¿Para qué? Para ser sanada. ¿Se da cuenta? ¿Qué pasó con esta mujer? Vamos a ir al libro de Marcos capítulo 5, rápidamente. Marcos capítulo 5, 27. Ahí está. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Qué cosa hizo para ella accionar y correr al Señor? En primer lugar, ¿qué hizo? Escuchó de Jesús. Y cuando escuchó, escuchó bien. Escuchó y se metió, todo lo que de Jesús escuchó, se metió bien a su corazón. Y la fe que Tito había aumentado. Y corriendo se fue a Jesús para tocar solamente el borde de su manto y ser sanado. Ya aprovechó. Solamente por oír. Por eso la Biblia dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. El poder de Dios se activa cuando usted y yo sabemos escuchar. El poder de Dios, los atributos de Dios se activan en nosotros cuando sabemos escuchar. No escuchar por escuchar, porque muchos escuchamos por acá, como dice mi abuelita, que ya en paz descanse, escuchó por acá y sale por acá. Eso se llama escuchar por escuchar. Escucho acá, que se entre acá, que se haga rema acá en el corazón. Es diferente. Escudriñemos las Escrituras. No te abandones. En la palabra de Dios está tu bendición. En la palabra de Dios está tu progreso espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Sepamos escuchar a Dios. Si poco hemos oído de Dios, poco conocemos a Dios. 1 Corintios 13, 12. Si la Biblia dice, conocemos en parte al Señor, tiene razón, en parte. Pero quisiéramos conocer a Dios completamente. Cuando conocemos a Dios completamente, hermanos, tenemos deseo, hay sentido en nuestra vida. La semana pasada a alguien le dije, esta semana tienes que ayudarme a ministrar. Cuando la vida no tiene sentido para servir a Dios, es porque no se conoce. En parte se conoce al Señor. En realidad nunca alcanzaremos a conocer en su totalidad a vuestro Padre Celestial. Y muchos piensan haber visto a Dios, lo cual es una gran mentira. Porque una cosa es ver y otra cosa es conocer. Si nosotros hemos oído poco de Él, con mayor razón le conocemos poco a Dios. Por lo cual el pueblo de Dios está pereciendo. La Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero esta palabra no se refiere al conocer físicamente a Dios, sino al practicar su palabra. Claro, porque algunos dicen, yo conozco a Dios, yo le he mirado a Dios en sueño, en visión, yo le he visto a Dios. Y yo le veo a Dios todos los días. Por eso le conozco a Dios. Y cuando la palabra de Dios habla de conocer, no se refiere al conocer a Dios así, digamos, físicamente, sino en conocer su palabra
y practicar su palabra. El pueblo judío conocía mucho su palabra, pero no practicaba su palabra. Y por eso constantemente iban pereciendo. Por eso el Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y guardar los mandamientos de Dios significa practicar su palabra, practicar lo que tú aprendiste de Dios, practicar lo que aprendimos de Dios, lo que el Señor nos enseña. Sin embargo, si nosotros quisiéramos conocer a Dios de manera literal, quedaríamos fulminados, porque nadie puede ver a Dios físicamente. A Dios solo podemos verlo a través de vuestros ojos de la fe. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y fuego consumidor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nadie puede verlo a Dios físicamente. Dios es espíritu. Ahí está Juan capítulo 1, versículo 18. Dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero a Dios nadie le vio jamás. 4:24. ¿Por qué no podemos ver a Dios? Porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nadie puede ver al Señor. Nadie podemos mirar literalmente al Señor. A Dios solo podemos verlo a través de vuestros ojos de la fe. Aleluya. Por los ojos de vuestra fe. Con el corazón, aleluya, iluminado, limpio, podemos ver al Señor. Por eso cada uno de ustedes que estamos esta noche aquí, porque miramos a Dios por la fe. ¿Dónde está Dios? Dios está en su vida. Cuando usted hace una acción buena, ahí está Dios. Cuando usted hace una acción mala, ahí está Satanás. Cuando usted hace una acción buena, extiende la mano, usted es amoroso, usted es una persona, gloria a Dios, misericordiosa, que le gusta servir, que le gusta dar, ahí está Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahí está Dios. A Dios nadie le ve jamás. Cuando Moisés imploró a Dios que le mostrara su gloria, Él le respondió diciendo: yo proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Hermanos amados, aún Moisés poco había conocido de los atributos de Dios. Moisés le dice: si tú me muestras tu gloria, ¿no?, yo voy a ir contigo, o yo voy a caminar. Pero Dios no solo está para mostrarnos su gloria, una sola gloria, una sola bendición, un solo atributo. Dios está para mostrarnos todos sus atributos. Por eso es que les digo que poco conocía Dios Moisés al Señor. Y Dios quiere darle más, porque fíjese, en ese libro de Éxodo, cuando le dice el Señor, Éxodo 33:19, ahí está la hoja: yo proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. El Señor le está diciendo a Moisés: no te preocupes, tú me pides una gracia, tú me pides un atributo, tú me pides una gloria, pero yo no te voy a dar una sola gloria. Yo voy a proclamar mi nombre delante de ti. Es decir, todos mis atributos te los voy a dar. Van a estar a tu favor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso cuando uno le pide al Señor: ay Señor, muéstrame tu gracia, hazme ser un hombre, una mujer misericordiosa, un hombre, una mujer de perdón. No, dile: Señor, quiero todos tus atributos, todas tus cualidades, porque Dios no se puede limitar a una sola cosa.
porque todos sus atributos es para provecho de su pueblo. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Por eso el Señor le responde así. El Señor no solo le iba a mostrar su gloria, sino todos sus atributos, porque su nombre es el conjunto de sus atributos. Dios le dice: yo proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Luego, pues, en el camino Moisés experimentó no una gloria, sino las glorias de Dios, la esencia, la naturaleza del Señor. Aleluya. Quiero terminar entonces, hermanos, diciéndoles 1 Corintios 15, 51. Vamos acabando. Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos ¿qué? Transformados, porque este cuerpo no puede heredar la presencia de Dios, el cielo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Aleluya. Los cristianos, aún en su estado de gloria, seremos criaturas finitas y por lo tanto incapaces de comprender completamente al Dios infinito. Escuche bien, en el cielo los santos veremos a Dios con los ojos espirituales, por cuanto Dios será siempre invisible al ojo físico. Le veremos más claramente de cuando le veíamos con los ojos de la fe, pero la capacidad de vuestras mentes no será aumentada hasta el punto de poder contemplar a la vez y en detalle toda la excelencia de su naturaleza. De todas maneras vamos a ser transformados en un cuerpo incorruptible, un cuerpo santo, para estar con Dios. Aún así, hermanos amados, vamos a conocerle a Dios de manera parcial, hasta que nosotros vayamos madurando, creciendo, madurando aún en el cielo. Si acá en la tierra, hermanos amados, a Dios no le conocemos, salvo los que van madurando su fe, madurando en Cristo, su amor por Cristo. Entonces, de alguna manera van a ir conociendo a Dios. Job una vez dijo: de oídas te vi, de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Hermanos amados, Job tuvo que madurar en la tierra. Estando en la tierra tuvo que madurar mucho, madurar. ¿Cómo se madura? ¿Cómo crece? Aumenta su fe cristiana. A través de las batallas, a través de las luchas, a través de las búsquedas de Dios. Vamos creciendo. Pero si nosotros somos como el ave de paso, a veces sí, a veces no, a veces sí queremos, a veces no queremos, y si no más es que no queremos de Dios. Hay momentos que nos entusiasmamos y entonces queremos hacer, queremos tocar, queremos cantar, queremos hacer. Entusiasmo, emoción. Y eso no es madurez espiritual. Madurez espiritual es cuando tú la sigues luchando, sigues batallando, sigues guerreando, sigues, aleluya, queriendo alcanzar la bendición de Dios. No te detienes. Domingo a domingo estás ahí. Estás más temprano que el pastor.
tocando la puerta, orando ahí en el altar. Hermano, es un maduro que va realmente a conocer, va a ver la gloria de Dios. Miren a Job, capítulo 42, finales de Job. Él se dio cuenta que todo ese tiempo que estuvo con el Señor, pensó haberlo conocido, pero dijo no. Incluso cuando él estaba en pruebas terribles. 42 de Job. Job estando en pruebas terribles. Hermanos amados, él estaba atrás del Señor, no abandonó la carrera. No pierdan Job 42 y busquen Job 1. ¿Cómo lo detalla el Señor? 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así le miraba Dios a Job. Sin embargo, en todo ese recorrido de su vida, él va a pasar pruebas terribles. Fíjese lo que dice 2:7. Ahí mismo Job. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces su mujer le dijo a Job: ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún todavía sigues siendo evangélico? ¿Aún todavía te crees recto, perfecto? Le está diciendo. ¿Y qué le dice la mujer? Maldice a Dios y muérete. Una mujer incrédula, impía, solamente puede hablar de esa manera. Pero ¿qué responde Job? Y Job le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿Acaso no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. A Job se le habían muerto sus hijos, sus hijas, sus ganados, sus bienes habían sido destruidos, y él en consecuencia había también sido lleno de una sarna maligna. Desde el capítulo 1, en el capítulo 1:1 Dios lo describe como un justo, aleluya, temeroso de Dios, perfecto. Y a partir del capítulo 2 Job comienza a sufrir una serie de situaciones difíciles, pruebas, luchas terribles. Y mire ahora el capítulo, cómo él termina, digamos, entendiendo la situación, cómo él termina en su manera de pensar frente a Dios. Job 42, versículo 2. Señor, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía. Miren, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Escucha el 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué significa eso? Es decir, sus ojos espirituales están bien. Él ha madurado durante todo ese trayecto de su vida. Pero ¿cómo se madura? A través de los golpes, a través de las pruebas, a través de las cosas terribles que te puedan pasar. ¿Quién no padece en esta vida? Incluso él dice, Job 14,
El hombre nacido de mujer, hastiado de sinsabores. Hastiado de sinsabores. Sinsabores en la vida. Desde que uno nace. ¿Qué nace? Desde el día que uno está en el vientre de la madre, hay padres que niegan a sus hijos. Ya está sintiendo el sinsabor de la vida. Y cuando tiene que alumbrar a su madre, a veces ni siquiera tienen, hermanos, dinero para irse a un hospital, en la casa con una partera, con alguien que da luz. Tanto el bebé y la mujer. Una vez que alumbra al hijo, ahora tiene que zafarlo, tiene que criarlo, tiene que educarlo. Y no sabe. A veces van a trabajar y no le pagan. A veces recibe maltrato de los jefes. Sin sabores de la vida. Toda una vida, hermanos. Eso es de lo natural, pero lo espiritual. Él había caminado mucho tiempo, pero él había caminado solamente escuchando a Dios. Por lo menos escuchaba y sabía escuchar. Usted ve sus amigos que tiene, comienzan a reprenderle: mira, joven, tú eres esto. Sabía escuchar. Ya, por favor. Hasta mi mujer me lo dijo, ustedes también vienen ahora. Y entonces comenzó a madurar. Y cuando él estuvo maduro, entonces dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Hermanos amados, si en la tierra queremos ver a Dios realmente, tenemos que madurar más en nuestras actitudes, en nuestro ser como persona. Tenemos que madurar con relación a Dios, en su búsqueda incesante. Maduremos, dejándonos de toda situación de repente carnal. Maduremos cada día para ver a Dios. Si en la presencia del Señor queremos ver Dios, de la misma manera lo va a hacer. Si nosotros queremos verle a Dios literalmente en su presencia, y Dios quiere mostrarnos aún sus secretos que hay más allá, va a ver si nosotros somos maduros o no. De lo contrario, nos tendrá al nivel de los ángeles, a su nivel de los ángeles, porque seremos ángeles en el cielo, a su nivel. Porque hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Hay jerarquía en el cielo. La Biblia no nos pone a nosotros el Señor como arcángeles, ni serafines, ni querubines. Nos dice: seremos como ángeles, un rango menor. Pero Dios en su potestad estará, en su soberanía estará dispuesto para enseñarnos más cosas. Aún, quién sabe, estar alrededor de su trono, tocando la flauta, tocando un instrumento, alabándole, glorificándole. Cuando dicen amén. Pero eso sí, cosas más profundas, hermanos amados, no conoceremos. Si el Señor le hizo conocer algo más profundo a Luzbel, y un día se reveló, y Dios sabe por qué no hará conocer todo lo que Él tiene más allá. Conoceremos ese castillo inmenso, un mar de cristal, dice la Biblia, con sus pasillos de oro resplandeciente. Estaremos caminando. Con eso nos conformaremos. Gloria a Dios. Amén. Yo me conformaré con eso. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Por ese pasillo inmenso, aleluya, estaremos caminando, paseando por esa alameda de cristal. Qué hermoso será.
Pero alguien habrá que se levante un día con un corazón engañoso. Entonces lo que queremos, hermanos amados, es madurar. Reflexionemos en todo este tiempo. Dios tiene para nosotros muchas cosas, grandes cosas, poderosas cosas. Tiene para que Él nos sane, tiene para que Él haga milagros, tiene el Señor para nosotros, para bendecirnos, para levantarnos. Nosotros somos los que cerramos las puertas. Comencemos a escudriñar la palabra para madurar. Escudriñe la palabra, pero que entre la palabra a su corazón, que no sale de su corazón. Jóvenes, señoritas, hay un futuro mejor. Con Dios todo es posible. Sin Dios nada podremos hacer. Aférrese de Cristo, acógese del Señor. Los pocos que somos, acógese. No tengan temor, no tengan miedo. Aférrese cada día. Hay cosas mejores. De repente ahora no ven, pero con los ojos de la fe van a verlo más allá. Por su fe usted lo va a ver más allá. Más allá va a ver. Tenga paciencia, persevere. Persevere en su sueño, persevere en lo que usted está anhelando en su corazón. Sea obediente. Ámale al Señor. Vamos a orar esta noche. Dale palmas al Señor.